Vamos a conversar entonces sobre el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical de los cuerpos. El movimiento de caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración que actúa sobre el movimiento de los cuerpos es la aceleración de la gravedad. Entonces, entendamos que vamos a seguir hablando de un movimiento rectilíneo con aceleración constante, y en este caso particular se llama caída libre y lanzamiento vertical de los cuerpos. Entonces estamos diciendo, ese texto nos dice que el movimiento, que este movimiento de caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y que la aceleración constante que actúa sobre el movimiento de los cuerpos es la gravedad. Pero la gravedad, ya sabemos, es igual a 9,8 metros por segundo a la 2. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro, hacia el núcleo. Es también importante que mencionemos aquí un concepto, el vacío. ¿Qué es el vacío? El vacío es ausencia total de materia en determinado lugar. Es decir, o espacio o un espacio donde no haya aire u otros gases. Entonces, ¿qué sucede en el vacío? En el vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo. Entonces, estamos diciendo que la acción de la gravedad, que los cuerpos caen recorriendo una velocidad de 9.8 metros por segundo. Eso es muy importante en este caso particular de caída libre. Entonces, aquí se pueden presentar tres casos. Primer caso que se puede presentar en este caso particular es cuando dejamos caer un cuerpo libremente, lo soltamos y lo dejamos caer libremente. Entonces, ¿qué sucede cuando dejamos caer un cuerpo libremente? Entonces, esta velocidad con que inicia será 0. Un segundo después, la velocidad será 9,8 metros por segundo. Un segundo después, la velocidad será 19,6 metros por segundo, y otro segundo después, o sea, esta velocidad 3 será igual a 29,4 metros por segundo. Observen entonces que el vector velocidad a medida que cae aumenta. ¿Por qué aumenta? Aumenta por la acción de la gravedad hacia abajo. Sigue aumentando el vector velocidad hasta que finalmente llega al suelo. El cuerpo llega a su destino. Pero entonces es importante que el cuerpo sale es soltado, dejado libre, en un tiempo inicial, y luego un segundo después, luego esto es en un tiempo T2, luego esto es un tiempo 3. Entonces, como vemos, la velocidad 3, a medida que el cuerpo cae, adquiere mayor velocidad, o sea que la velocidad 3 será mayor que la velocidad 2, y la velocidad 2 será mayor que la velocidad 1, y así sucesivamente. Otro caso del que podemos hablar es cuando lanzamos, ya es diferente. No dejamos caer, no es soltar, sino lanzar hacia abajo un cuerpo. Entonces, miren lo que nos va a pasar acá. Entonces, la velocidad con que sale el cuerpo, la velocidad inicial, digamos que es 5 metros, que el cuerpo sale recorriendo 5 metros por segundo. En un segundo después, o sea, la velocidad 1,
será entonces 14.8 metros. 14.8 metros. Debido a la acción de la gravedad. En un segundo más tarde, entonces la velocidad 2 será 24,6 metros por segundo. Y un segundo más tarde, la velocidad, el vector velocidad será igual a 34,4 metros por segundo. Entonces inicialmente este es en un tiempo 0, este es en un segundo después, esto es en T2 y esto es en T3. Entonces, como vemos, a medida que el cuerpo cae, la velocidad aumenta debido a la acción de la gravedad. Entonces este vector velocidad aumenta progresivamente debido a la acción de la gravedad hasta que finalmente llega al suelo o a su destino. Y finalmente, otro caso del que podemos hablar acá es cuando lanzamos el cuerpo verticalmente hacia arriba. Es decir, tengo un cuerpo aquí y lo voy a lanzar verticalmente hacia arriba. Entonces, el cuerpo, digamos, el cuerpo lo lancé inicialmente con una velocidad de 24,6 metros por segundo. Un segundo después, la velocidad entonces será 14,8 metros por segundo. Un segundo más tarde, la velocidad entonces será 9,8 metros por segundo hasta que finalmente la velocidad será 0. Entonces, a medida que el cuerpo sube, el vector velocidad disminuye debido a la acción de la gravedad. La gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia abajo, hacia su centro. Entonces, a medida que el cuerpo sube, el vector velocidad realmente disminuye hasta que se convierte en 0. Es decir, cuando el cuerpo alcanza la máxima altura, la velocidad final será 0. Entonces, el cuerpo sale con una velocidad inicial en un tiempo inicial, o sea, y luego un segundo después, el cuerpo aumenta, disminuye su velocidad, un segundo más tarde, o sea, en T2, sigue disminuyendo la velocidad hasta que finalmente la velocidad se convierte en 0. Entonces, en este caso, podemos observar que la velocidad con que sale el cuerpo, la velocidad inicial, es mayor que la velocidad 1, y esta es mayor que la velocidad 2, y esta a su vez es mayor que la velocidad 3. Observen que en el caso 2 también ocurre que la velocidad 3 es mayor que la velocidad 2 y esta es mayor que la velocidad 1. Muy bien, entonces aquí es importante hacer una anotación que debemos tener en cuenta en los procedimientos que tengamos de aquí en adelante. Entonces vamos a colocar aquí una nota que diga: primero, en caída libre, la velocidad con que salen los cuerpos, la velocidad inicial es 0. Cuando lanzamos hacia abajo, la velocidad inicial ya no es 0, es diferente de 0. Tercero, cuando lanzamos hacia arriba, la velocidad
del cuerpo, la velocidad final será igual a 0. Segundo, la segunda anotación que vamos a tener muy presente acá es una consideración que vamos a hacer. Entonces, si el cuerpo baja, si cae libremente, bien sea que lo lancemos hacia abajo o que lo dejemos caer libremente, si el cuerpo baja, digámoslo así, entonces la gravedad la vamos a tomar positiva. Si el cuerpo sube, entonces la gravedad la vamos a tomar negativa. ¿Cuáles son las fórmulas que describen el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical de los cuerpos? ¿Cuáles son las fórmulas? Entonces, fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles son las fórmulas que describen el movimiento de caída libre? Las fórmulas que vamos a tener presente en las situaciones problema que tengamos que afrontar en este tema. Entonces, la primera expresión nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. En el tema anterior de movimiento uniformemente acelerado se hablaba de una aceleración, es decir, que en vez de la G estaba una A. Miren que son las mismas ecuaciones del movimiento anterior. Una segunda ecuación nos dicen que la altura, y aquí la vamos a expresar con la letra H, es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más o menos 1/2 de la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. Tercero, la altura era igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividida por 2 multiplicada por el tiempo. Y finalmente, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos la gravedad multiplicada por la altura. Vamos a mirar entonces una situación problema en donde podamos involucrar el concepto de caída libre y de lanzamiento vertical de los cuerpos. En la primera situación nos dicen que desde lo alto de una torre de 80 metros de altura se deja caer una piedra. Entonces me están hablando inicialmente de caída libre. El cuerpo cae libremente. El cuerpo cae libremente. Si el cuerpo cae libremente, según la nota dicha en anterior, entonces la velocidad con que sale el cuerpo será 0. Si es en caída libre, entonces hemos considerado que la gravedad es positiva y vale 9.8 metros por segundos a la 2. Dijimos, aquí en el problema nos dan una información muy importante, nos dicen que la altura de la torre es de 80 metros y nos preguntan por el tiempo de caída y con qué velocidad llegó al suelo. O sea, nos preguntan la velocidad final. Perfecto, entonces vamos a encontrar entonces el tiempo. Primero vamos a calcular el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo tengo que pensar en cuál de las 4 ecuaciones me permite resolver la situación. Entonces vamos a escribir, vamos a tomar o tener en cuenta la siguiente fórmula. Altura es velocidad inicial multiplicada por el tiempo.
más o menos, pero entonces como es en caída libre, entonces ya dijimos que la gravedad hacia abajo la vamos a tomar positiva, entonces más la gravedad multiplicada por el tiempo sobre 2. Y todo lo que tenemos que hacer es reemplazar la información que nos dieron en esta formulita. Entonces la altura nos la dan, nos dicen que vale 80 metros. Es igual, la velocidad inicial, nos dicen acá que la velocidad inicial, como es en caída libre, entonces la velocidad inicial vale 0, multiplicada por el tiempo que no lo conocemos, más la gravedad, que es 9,8 metros por segundo a la 2, por el tiempo al cuadrado, y todo eso sobre 2. Perfecto, entonces 0 por t, eso nos va a dar 0. ¿Y qué nos queda? Vamos a escribir lo que nos queda. 80 metros es igual a 9,8 metros por segundos a la 2 por el tiempo al cuadrado, y todo eso sobre 2. Entonces todo lo que tenemos que hacer acá es despejar la variable t, es decir, este 2 que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar. Entonces 2 por 80, que me da 160 metros. Y el 9,8 que está multiplicando a la t la voy a pasar a dividir. O sea, 9,8 metros por segundos a la 2. Y eso será igual al tiempo al cuadrado. Entonces esta variable m se cancela con esto, y me queda entonces que t al cuadrado es el cociente de 160 dividido en 9,8, y eso nos da un valor de 16,32 segundos al cuadrado. Entonces le hallamos, para despejar esta variable t que está al cuadrado, entonces hallamos raíz cuadrada. Entonces t es la raíz cuadrada de 16,32 segundos al cuadrado, de donde entonces t es igual a 4 segundos. 4 segundos aproximadamente. Entonces el tiempo es 4 segundos. Ya tenemos la variable t. Continuamos con la segunda parte, en donde nos preguntan la velocidad inicial. Para calcular la velocidad inicial voy a tener en cuenta la siguiente fórmula: velocidad inicial más, aquí es más o menos, pero como es en caída libre, entonces tomo la gravedad positiva más g por t. La velocidad inicial vale 0, de tal manera que la velocidad final es igual a g por t. Y luego reemplazo la gravedad, que vale 9,8 metros por segundos a la 2, por el tiempo, que lo calculamos ya, es 4 segundos. Aquí observen que cancelo estos segundos con uno de por acá, y tenemos que la velocidad final será entonces la multiplicación de 9,8 por 4, y eso nos da 39,2 metros por segundos. Y tenemos nuestra primera situación problema resuelta. Una segunda situación, vamos a hacer otro problema que nos permita entender un poco más la aplicación de las fórmulas que describen este movimiento de caída libre y lanzamiento vertical. Entonces este problema número 2 nos dice que una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. Entonces tenemos claro entonces que el lanzamiento es hacia arriba. El cuerpo lo hemos lanzado, el cuerpo lo estamos lanzando hacia arriba. El lanzamiento es vertical hacia arriba. Y en la nota que nosotros hemos escrito, con claridad dijimos que cuando lanzamos el cuerpo hacia arriba, la velocidad final vale 0.
Cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, su velocidad es cero debido a la acción de la gravedad. Si es hacia arriba, entonces la gravedad la tomamos negativa, menos 9,8 metros por segundo a la 2. Además, en la información nos dicen que el cuerpo es lanzado con una velocidad inicial que vale 30 metros por segundo. El cuerpo recorre 30 metros en cada segundo. Y nos preguntan, ¿cuál es la altura que alcanza la pelota? ¿Cuál es la altura que alcanza la pelota? Y segundo, ¿con qué tiempo permanece? ¿Con cuánto tiempo permanece en el aire si es atrapada nuevamente por quien la lanzó? Nos preguntan por el tiempo. Pero es importante entender que aquí nos están preguntando es cuánto tiempo demoró en el aire, o sea, cuál es el tiempo de vuelo, el tiempo que se demoró en subir y bajar. Entonces, calculamos la altura y luego el tiempo con que subió, con que alcanzó la altura y tenemos el problema resuelto. Entonces, para calcular la altura máxima es necesario que conozcamos primero el tiempo. Entonces vamos a conocer aquí el tiempo. Para calcular el tiempo vamos a partir de esta expresión matemática, de la fórmula que dice velocidad inicial menos g por t. Entonces, g por menos, ¿por qué menos aquí? Porque estamos el lanzamiento hacia arriba. Entonces, todos los datos que tenemos son la velocidad final, tenemos la velocidad inicial y conocemos la gravedad, podemos despejar el tiempo y vamos a reemplazar. La velocidad final vale 0, es igual a la velocidad inicial es 30 metros por segundo menos la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo a la 2 por el tiempo. Entonces, todo lo que tengo que hacer acá es despejar la variable t. Entonces, este término 30 metros por segundo lo voy a traer al lado izquierdo. Como está más, pasa menos 30 metros por segundo igual a menos 9,8 metros por segundo a la 2 multiplicado por t. Este 9,8 metros por segundo a la 2 que está multiplicando la variable t lo vamos a pasar a dividir, es decir, menos 30 metros por segundo, y este término lo pasamos a dividir menos 9,8 metros por segundo a la 2, y eso es igual a t. Entonces observen aquí que esta letra m se simplifica igualmente aquí un segundo con uno de por acá y hacemos esa división y obtenemos que el tiempo es igual aproximadamente a 6 segundos. Es igual a 3, aproximadamente a 3, es igual a 3,06 segundos. Es decir que el tiempo aproximadamente es igual a 3 segundos. ¿Pero qué es este tiempo? Es el tiempo de subida. Tiempo de subida. Con que subió. Tiempo de su subida. Con que subió la pelota. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el tiempo que demoró en el aire? Entonces, aquí en este tema es bueno entender, conocer que el tiempo con que los cuerpos suben es el mismo tiempo con el que caen. Entonces, si se demoró 3 segundos subiendo, entonces demoró también 3 segundos bajando. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 6 segundos. Ese fue el tiempo que demoró la pelota en el aire. Segundo, la segunda pregunta es calcular la altura. Para calcular la altura, entonces, vamos a tomar esta expresión. Velocidad inicial por el tiempo menos gravedad
por el tiempo al cuadrado sobre 2. Observen que estoy colocando el signo menos porque estamos hablando de lanzamiento hacia arriba. Reemplacemos los valores entonces. La velocidad inicial, que vale 30 metros por segundo, por el tiempo con que subió, que es 3 segundos, menos la gravedad, que vale 9.8 metros por segundo a la 2, por el tiempo, que es 3 segundos al cuadrado. Y todo esto está sobre 2. La altura entonces será, aquí observen que segundos se cancelan con esto. Multiplico 30 por 3 y eso me da 90 metros, menos, elevo el 3 al cuadrado, luego lo multiplico por 9.8 y finalmente divido por 2 y eso me da 44,1 metro. Y finalmente hago la resta y eso me da 46 metros aproximadamente. Y esa es la altura máxima que alcanzó la pelota. Entonces es importante aclarar que el tiempo que tomé para hallar la altura máxima que alcanza es el tiempo de subida. Y el tiempo que me preguntan acá es el tiempo que demoró el cuerpo subiendo y bajando. Demoró 3 segundos subiendo, entonces también demora 3 segundos bajando. Entonces el tiempo que demoró la pelota en el aire fue 6 segundos. Entonces, con estos dos ejercicios y esta explicación, espero que colaborarles en la comprensión adecuada del tema de caída libre. Muchas gracias por ver el video.